Empezaremos con el siguiente tutorial de FestoFluid con dos métodos, que es un método paso a paso y un método de cascada. Iniciaríamos nuestro programa, como ya sabemos, le damos en el icono a archivo, abrir. Yo los tengo guardados como respectivamente D11 es mi programa. ¿Qué podemos decir de este programa? Tenemos tres cilindros que son los que van a estar haciendo la acción, lo que es el cilindro A, el cilindro B y el cilindro C respectivamente. Avise nuestra secuencia que tiene que seguir. ¿Cómo funciona la secuencia? A más, el cilindro sale. B más, el cilindro B sale. A menos, el cilindro A se regresa. B menos, el cilindro B se regresa. C más, el cilindro sale. Así secuenciado, luego se repite de nuevo A más, B más, A menos, B menos y termina con C menos. Tenemos una gran cantidad de pulsadores, como podemos ver. Esto es para que podamos ver el método en todo su esplendor, la secuencia que se va realizando. Tenemos nuestra secuencia aquí al lado, tenemos un graficador va a actuar según la respuesta de los cilindros, y tenemos una gran cantidad de elementos en nuestro circuito electrónico. Tenemos muchos relés que van a estar mandando las señales para la secuencia. Tenemos solenoides que van a estar mandando señales a nuestras válvulas 5.2 para la activación de nuestros cilindros. Como sabemos, tenemos válvulas de 5.2 que van a estar siendo activadas por solenoides que están en canal con los solenoides de la parte electrónica. ¿Cómo funciona esta graficación? Como podemos ver, el método paso a paso funciona por una forma de enclavamiento, que sería este lado derecho, que en este caso es K1, K2, K3, en secuencia K4, K5, K9, etc. hasta llegar a K10. Y un opusor que tiene una secuencia de acuerdo a los cilindros, como es C menos, A más, B más, A menos, B menos, C más, A más, B más, A menos, B menos y C menos, que consistiría en la partecita de acá. Pasaremos a ver lo que es la simulación para explicar de una mejor forma. En este caso vamos a hacer algunos ajustes en nuestro cuadro graficador para que se pueda apreciar de mejor manera. Y en cuestiones de la simulación pasaremos a modificarlo, porque si se corre así la simulación es muy rápida y apenas se aprecia lo que queremos hacer. Entonces vamos a modificarla aquí arriba, simulación, ponemos un factor de ralentización, que significa que va a correr más lento nuestra simulación y vamos a poder apreciar mejor. En este caso 10. ¿Cómo funciona esto? Pues es como una secuencia. Al momento en que usamos el botón de inicio pulsador, va a secuencia 1, se desactiva secuencia 2, se desactiva secuencia 3 y así sucesivamente con todo. Secuencia 4, secuencia 5, 6 y así hasta llegar a K8, hasta llegar al final. ¿Cómo consiste? Hay un flujo. Al momento en que se cumple la condición K1, pasa a la siguiente, se termina esta condición, pasamos a la siguiente condición, se termina esta condición, pasamos a la siguiente condición y así hasta que terminamos. En este caso, ¿qué sucede del lado derecho? Es la misma secuencia que acá. En este caso K1 va a abrir Y1, lo que va a ser A más. K2 va a abrir Y3, lo que va a ser B más. Como sabemos, al momento en que estos cilindros interactúan con sus respectivas válvulas, Y3 abre el conducto 4, lo que hace que se salga el cilindro y cree B más. Igual con esto, K3 va a ser A menos porque abre Y2, lo que cambia el conducto acá. Y2 se abre y queda en el estado neutral, como podemos ver. O sea, se regresa el cilindro para atrás y simboliza A menos. Y K4 abre lo que es B menos, ya que mueve Y4 y este vuelve a abrir el canal 2, haciendo que el cilindro de doble efecto se regrese a su estado neutral. Así con todos. Seguimos con la secuencia. K5 abre Y5, que es C, hasta llegar a que lo que es K10 y Y6, que simboliza
lo que es nuestra C-. Volvemos a apreciar la gráfica. Empezaremos de nuevo. Podemos ver cómo se forma. Podemos ver que se forman dos curvas para el método de A, dos para el método de B y una para el método de C, que tiene que ser el equivalente a esto. Y sería todo por el método paso a paso. Ya sabemos que es secuenciado y de acuerdo a la secuencia va a actuar su sistema electrónico. Muy bien, pasaremos con el método de cascada. Pasaremos a analizar el siguiente programa, que es el método de cascada secuenciado. Lo abriremos, lo tenemos guardado como dedos. ¿Y en qué consiste? Es un método muy parecido al anterior, también con enclavamiento. Tenemos nuestros cilindros de doble efecto, que son A, B y C. Tenemos nuestra secuencia, como ya sabemos, lo explicamos en el anterior. Al momento en que se hace A más, el primer cilindro, que es uno de simple efecto, sale. B más, el cilindro sale. B menos, el cilindro se mete. C más, el cilindro sale. C menos, el cilindro se mete. Y A menos, el cilindro se regresa, que sería el último. A va a ser el último en volver a su estado natural. Tenemos los componentes que ya conocemos. Una válvula de 5.2 con solenoides para su activación. Tenemos un sistema electrónico hecho con relés, con solenoides que van a estar mandando la señal a nuestras válvulas, y muchos interruptores, opusores y franqueadores. ¿En qué se diferencia del método de paso a paso? Que está agrupado de una forma más pequeña, que en este caso son 3. Vamos a pasar a lo que es la explicación. Vamos a hacer la simulación. Vamos a ajustar nuestro graficador para que se muestre de una mejor manera. En este caso cada 3 segundos. Pasaremos a reducir la velocidad de la simulación. En este caso ya está reducida. Y pasaremos a hacer la activación para explicar cómo funciona. Al momento en que nosotros usamos el pulsador, como en el método anterior, va por partes, por secuencias. En cuanto se termina una secuencia, pasa a la siguiente secuencia, porque es muy parecido. Tiene un método de enclavamiento. ¿Cómo funciona? Podemos ver que el graficador está en lo correcto. A más empieza, mientras los otros siguen, pero en el momento en que se termina la secuencia, A menos es el final y se regresa. Podemos volverlo a hacer. A más, B más. B menos, C más. C menos, A menos. Igual que en el anterior, sabemos que tenemos varios opusores con secuencias. A menos, B más, C más. Siguiendo con la secuencia. A más, B menos, C menos. ¿En qué se diferencia? Aquí tenemos, al momento en que pasamos al lado de los solenoides, tenemos una activación doble, que en este caso al momento en que cada uno suministra energía, se va a activar el solenoide Y1 y Y3, que consisten respectivamente en Y1 siendo A más, Y3 siendo B más, Y4 siendo B menos, Y5 siendo C más, Y6 siendo C menos y Y2 siendo A menos, como podemos ver. Entonces es muy parecido al anterior, como ya dije. La diferencia es que es un método más corto, con menor cantidad de agrupados, pero más fácil en lo que a mí concierne. Volvemos a lo anterior. Igual, pasa la señal, se secuencia, termina esta secuencia, la siguiente secuencia, se van activando los solenoides. 5, 6, 2. Y así se refleja también en nuestros cilindros de simple efecto y doble efecto, y en nuestra gráfica. Vamos a correr.
y al final es A menos. Sería todo por este programa. Pasaremos al siguiente método. Pasaremos con lo que es el último programa, que es un método paso a paso, como ya vimos en el anterior. Pasaremos a abrirlo, lo tenemos guardado como de 3. Es un método muy similar al anterior. La diferencia es que tenemos 4 cilindros en vez de 3. Y el cilindro C es un cilindro de doble vástago. Tenemos nuestra secuencia arriba. ¿Cómo funciona la secuencia? A más, A sale. B más, B sale. A menos, A se mete. C más, sale C. B menos, se mete B. D más, sale D. D menos, se mete. Y C menos es el último en meterse. Como ya sabemos, tenemos nuestras válvulas de 5.2 modificadas con solenoides. Sus respectivos compresores que van a estar suministrando suministrando aire para que se haga la acción. Tenemos nuestros diferentes componentes electrónicos que son relés, son franqueadores, son opositores, son pulsadores. Tenemos nuestros solenoides que son los que van a estar mandando la señal para que se realice la secuencia aquí arriba. Tenemos lo que son nuestros opusores que están secuenciados y pasaremos a explicarlo. Como ya sabemos y lo explicamos en los métodos anteriores, es muy similar, ya que son por enclavamiento. En este caso K1, K2, K3 son los que están enclavando, y es por secuencia. En este caso se acciona la primera secuencia, se activa el solenoide, se acciona la segunda secuencia, se activa el siguiente solenoide y así. Pasaremos a la simulación. Modificaremos la gráfica para que se mire de mejor manera. 3 segundos. La simulación, como ya lo pusimos en la anterior, está reducida para que se mire mejor. Vamos a iniciar. Empezamos. Como ya sabemos, K2 suministra Y3, K3 suministra a Y2, K4 a Y5 y así en la secuencia. Cada grupo va desactivándose para que se active el siguiente grupo. En este caso cumple con la secuencia. En la gráfica vemos que sí, que en este caso es A más, sube para arriba, B más, sube para abajo, luego A menos, baja. Lo vamos a volver a hacer. A más, B más, A menos, B menos, C más, D más, D menos y al final C menos. Ahora pues veremos en la simulación, veremos en la parte de los cilindros si cumple con la condición. En este caso A más, A más, B más, B más, A menos, A menos, C más, C más, B menos, B menos, D más, D más, D menos y C menos. Y está en lo correcto. Como ya sabemos, funciona por medio de una secuencia por enclavamiento. Y sería todo por esto. Los dejaré con el procedimiento de cómo se hacen las diferentes simulaciones. Chao.